Buenas noches con todos. Primero agradecerles por la asistencia a esta capacitación organizada por mi grupo. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este grupo está conformado por las siguientes personas: Santiago Calvo Piña, Mónica Garófalo, Jonathan Portilla, Jonathan Ortiz y mi persona Yesenia Anchundia. Nuestra docente es la tutora Marixa Elizabeth Ochoa Ochoa. El tema a tratar es situación actual del moving juvenil en el Ecuador. A continuación tenemos el desarrollo del tema. Le doy paso a mi compañera Mónica Garófalo. Buenas noches a todos. Moving juvenil. Introducción. El término de moving apareció gracias a Lehman a mediados de 1980 y ha usado para hacer referencia al acoso u hostigamiento, problema que ha ido evolucionando con el paso de los años a nivel mundial, sobre todo en el ámbito profesional, que es en donde existen varios factores para que suceda constantemente. Actualmente en Ecuador no se conoce a ciencia cierta el número exacto de personas afectadas diariamente por este fenómeno y las medidas tomadas por el Estado sobre el mismo son escasas. Por este motivo es de gran importancia el presente estudio para generar un aporte en cuanto a este tema de gran trascendencia. En el Ecuador, este es un tema bastante difícil de tratar debido a que cuando un trabajador denuncia a un empleador, por lo general puede suceder que le despidan o pierda su trabajo. Este fenómeno de moving juvenil afecta a personas de varias edades, pero es más frecuente entre jóvenes. El moving juvenil, por lo general, también, o sea, en la vida profesional tiende a ser bastante experimentado en la juventud. La siguiente diapositiva. Como definiciones generales del moving juvenil, tenemos moving laboral, joven juvenil, ambiente, clima laboral y organización laboral. El moving laboral, para un señor autor, para Martínez, MS 2021, el moving juvenil es la situación en la que un trabajador o grupo de trabajadores realizan una serie de acciones violentas, psicológicas, verbales e incluso físicas de forma sistemática, al menos una vez a la semana, durante un tiempo determinado, más de 6 meses, sobre una persona en el lugar de trabajo. Esto quiere decir que por lo general en el sector público o en las instituciones que se gobiernan de manera autónoma, esto sucede con frecuencia, ya que cuando se presentan en un trabajo un concurso de méritos y oposiciones, la mayoría son realizadas para personas cercanas. Ya. El joven juvenil, según la Ley de la Juventud, en su artículo 1 se considera joven a toda persona comprendida entre 18 y 29 años de edad. Por tanto, este grupo de personas será el investigado para el desarrollo del proyecto. Ambiente, clima laboral. En este aspecto, el ambiente y el clima laboral en una empresa público-privada es bastante, debe ser de acuerdo al trabajo que tengan las personas, tanto físico como humano, en el que se desarrolla una determinada actividad o trabajo. Se debe analizar de manera integral, ya que juegan un rol muy importante dentro de la productividad de los trabajadores. Es decir, que el ambiente laboral tiene que estar en estrecha relación con cada uno de los trabajadores, sea en este caso con los jefes,
de quienes son de ahí de la empresa. La organización laboral, proceso integral llevado a cabo directamente con el Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se delimita la actividad física y mental de cada uno de los trabajadores, garantizando las mejores condiciones para su desempeño. Igualmente, aquí el señor o la señorita que esté a cargo de la organización laboral, en este caso de recursos humanos, debe prestar mucha atención a cada uno de los empleadores o trabajadores para que de esa manera la empresa lleve resultados positivos. También los derechos reconocidos en el Ecuador. En el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará de todas formas la discriminación. De igual forma, en la sección octava del mismo cuerpo normativo, en referencia al trabajo y seguridad social, manifiesta en el artículo 33, el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente aceptado. Todo esto nos conlleva a que todos como seres humanos tenemos derecho a ser escuchados, a tener un trabajo digno y siempre cumpliendo con los artículos y leyes que emanan el Estado. Hasta aquí mi intervención. Doy paso a mi siguiente compañero. Muchísimas gracias, compañera. Mi nombre es Jonathan Portilla. Voy a dar continuidad a los derechos reconocidos en nuestro país. Podemos decir que el Estado ecuatoriano, para garantizar la oportunidad e inserción laboral en la juventud, se inclina a nuestra Constitución de la República en los siguientes artículos. El artículo 329 cita lo siguiente. Las jóvenes y jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores, para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El Estado adoptará medidas para eliminación de la discriminación. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral seguirán siendo requisitos de formación, habilidades, méritos y capacidades. El artículo 331 también señala que el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. ¿Me ayuda pasando, por favor? Voy a dar una explicación breve al final de los puntos que me tocan. En cuanto al Código de Trabajo, el numeral 36 del artículo 42 del Código de Trabajo nos dice, son obligaciones del empleador implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades de acoso laboral para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y de estos con el empleador.
En cuanto a la Ley Orgánica de los Servidores Públicos, manifiesta en su artículo 48, son causales de destitución realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de los servidores o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente comprobados, atentar contra los derechos humanos de cualquier servidora o servidor mediante cualquier tipo de acoso, coacción o agresión. Ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. Igualmente está con el acuerdo del Ministerio de Trabajo para expedir el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Mira con la siguiente, por favor. Bien, vamos a tratar acerca de la problemática. En el país, el moving laboral ha ido incrementando notablemente en los últimos años debido a la crisis económica mundial originada por la pandemia de COVID-19. Se estima que cada mes 2 de cada 26 personas reportan un problema de acoso laboral. Sin embargo, no todos llegan a presentar una denuncia formal. Desde agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021 se han contabilizado 236 denuncias por esta causa. Solamente en el sector público, como se puede visualizar en la imagen, una extraída de la página oficial del Ministerio de Trabajo, de las cuales la mayoría han sido resueltas, según informa Diario del Universo. Estas denuncias incluyen afectaciones psicológicas, morales y verbales que han ocurrido en el entorno laboral, en donde el acosador se enfrentará con la justicia. Es lastimoso mencionar que no existen datos exactos sobre las denuncias presentadas del sector privado. Bien, compañeros, luego de haber analizado cada uno de los puntos sobre el derecho al trabajo, tanto en las y los jóvenes, el derecho de igualdad y a la no discriminación en las mujeres, podemos decir que en nuestro medio existe aún una gran cantidad de empleados y trabajadores que sufren este tipo de acoso laboral, o también conocido en el término inglés como moving. Seguimos siendo víctimas de ciertos empleadores, compañeros de trabajo, que acosan de cierta forma, ya sea con amenazas entre compañeros, o que el mismo empleador provoque una situación de aislamiento sobre el trabajador. La difamación es un punto muy importante dentro del moving laboral, ya que esto se da frecuentemente entre compañeros por lo general. También es parte del acoso criticar de forma constante el trabajo de un compañero, desprestigiarlo, su valía como profesional, para después criticar también su vida personal y de esa manera llevando a la víctima a un estado de estrés y depresión laboral. Con esto, el trabajador baja su rendimiento laboral y hasta colapsar por definitivo. Para terminar, compañeros, con esta breve explicación, quiero señalar que al ser la Constitución del Ecuador una ley garantista de los derechos de todos los ciudadanos, también implica que se deba velar por el bienestar de los trabajadores para que desarrollen sus actividades dentro de un ambiente laboral adecuado. El moving o acoso laboral afecta de manera directa al ambiente sano dentro del cual toda persona tiene derecho a desarrollar sus actividades. El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador efectivamente establece que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, libre de moving, obviamente, o de acoso laboral como lo conocemos. Hasta aquí mi intervención, estimados compañeros. Doy paso a mi compañera para seguir con este interesante tema. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Santiago Calvo Piña y acotando todas las cosas, aquí tenemos lo siguiente. Perfil del acosador. Suele ser una persona sin sentido, de culpabilidad, manipuladora, cobarde, agresiva y profesionalmente mediocre. En la mayoría de veces el acosador suele ser una persona de sexo masculino. No siempre, pero casi por lo general son los hombres los que más problemas tenemos como perfiles de acosadores.
Es alguien que se jacta por tener ciertos beneficios de autoridad, asistentes de gerencias o cargos de supervisión, o sea, como si es el jefe y quieren abusar siempre del que está abajo de ellos. Persona que se deja llevar por envidias, por cuentos y por temores, porque una persona que es acosador debe tener temores. La conducta del acosador en el ámbito laboral se da principalmente dentro del horario de trabajo, es decir, toma una actitud descortés, ruda, cuestiona, y además de eso siempre se hace notar que es una persona de carácter fuerte y que hace respetar las reglas. Por eso la gente le considera como una persona acosadora en lo que es habitualmente el trabajo aquí en el Ecuador. El perfil del acosado, de la persona que diríamos nosotros que sufre el acoso. No existe un perfil específico que pueda identificar a una víctima. Sin embargo, quienes de acuerdo a una situación laboral son más propensos son los jóvenes que recién ingresan al mundo laboral, debido a su falta de experiencia, ya que muchos tienden a cometer errores dentro de sus actividades. De igual manera, la mujer es la que más recibe estos acosos. Siempre existe el típico machismo aquí en el país, donde las mujeres van a subir siempre el acoso de las personas que están arriba de ellas. También existen dos tipos de moving, de acoso. Podemos hablar algo de muy importante que son las dos clases de moving que organizamos, el horizontal y el vertical. Estas dos clases de moving tienen el mismo objetivo y las mismas conclusiones. El moving original es aquel que se presenta cuando el acoso o hostigamiento laboral se produce entre trabajadores de una misma jerarquía o nivel ocupacional, es decir, entre iguales, que ninguna de las dos personas ocupa rango más alto en la empresa, incluso se puede decir que son compañeros de la misma área. Y el moving vertical es el que trata de un cargo de mayor responsabilidad o injerencia dentro de la institución, es decir, de mayor jerarquía en la cual se encuentra el acosador. Por otro lado, la víctima es la que se encuentra en un puesto descendente. Estos son los casos más probables de moving que han sido registrados en los últimos años aquí en nuestro país. Muchas gracias, compañeros, por la intervención. Muy buenas noches, estimados jóvenes, compañeros del grupo. Quien les habla, Jonathan Ortiz. Se va a permitir en este momento realizar una diferenciación entre lo que concierne al moving y lo que puede ser entendido como un simple conflicto, porque muchas veces se tiende a adoptar posturas en las que se considera estas dos situaciones similares, pero con estas diferencias notaremos que no lo son. Bien, el moving es una conducta que se repite de manera constante, en forma sistemática, es decir, aumenta su intensidad o grado en el tiempo, mientras que el conflicto es una conducta esporádica, la cual no se considera ni siquiera ocasional, ya que no es por periodos de tiempos ni siquiera cortos, son puntuales netamente. El moving existe un fin predeterminado, que en su mayoría es la desvinculación laboral de la víctima, como ya lo había mencionado mi compañero. Mientras que en un conflicto no existe netamente un fin, simplemente surge de una inconformidad puntual. En el moving, la mayoría de casos se origina sobre una sola persona, mientras que en el conflicto puede generarse entre una persona o más. Siendo así, por ejemplo, el caso que topaba nuestro compañero entre trabajadores, dependiendo del motivo que originó el mismo. En el moving se ha notado que existe desigualdad jerárquica, es decir, por lo general, provoca una persona que tiene mayor nivel de autoridad. Obviamente, esto no es una regla, no siempre sucede así. Mientras que en un conflicto hay una sinergia, ya que suele reportarse entre trabajadores de la misma clase. En el moving existe una relación laboral de competencia y envidia permanente, como ya lo habíamos visto, mientras que el conflicto es la relación laboral normal
en un ambiente de armonía, donde este se desarrolla. En el moving existen discusiones o cuestionamientos frecuentes, mientras que en el conflicto las discusiones son pocas y se solucionan mediante el diálogo. En el moving, la comunicación es evasiva, priman los intereses propios, mientras que en un conflicto existe una buena comunicación entre los trabajadores, existe una comunicación sincera que precautela el bien común del conglomerado y que obviamente es fácil de solucionar. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bien, como causas del moving, hemos determinado que existen tres: el factor ambiental, el entorno familiar y el ámbito organizacional. En lo referente al factor ambiental, todas las condiciones del lugar del trabajo, que son los factores ambientales, según Bartia, pueden generar conflictos interpersonales, es decir, futuros casos de acoso laboral, igual que los factores a nivel individual, que hacen énfasis en el sujeto, como la percepción que tienen los demás, la clase social, la edad, entre otros que habíamos visto. El entorno familiar. En estas personas casi siempre es conflictivo el entorno familiar. O sea que puede decirse que desde su niñez la familia de esta persona ya arraigaba conflictos familiares y casi siempre esto es como un hilo conductor que al paso de los años continúa de generación en generación transmitiéndose. En el ámbito organizacional, las causas son en su desempeño laboral, en la envidia que éste proyecta, es decir, esperan la más mínima equivocación para aprovecharse e interceder y acechar a la víctima. Se genera también por una mala distribución en la carga laboral, así como una mala selección de quienes serán líderes de los grupos de trabajo. Como consecuencias, podemos evidenciar que el moving afecta a las personas que son víctimas de este con síntomas muy frecuentes que son de nivel físico y de carácter psicológico. En el primer aspecto, nivel físico, se encuentran, entre otras, la fatiga crónica y debilidad, la dificultad para conciliar el sueño, los dolores de espalda y musculares, las taquicardias y dolores en el pecho, dolores en el estómago y en el abdomen, fatiga de apetito, sensación de nudo en la garganta, que es muy frecuente. Y en el caso del aspecto psicológico, de carácter psicológico, entre otras están el llanto y el aislamiento, las dificultades para concentrarse, la depresión, la irritabilidad, el nerviosismo y la agitación, y los sentimientos de inseguridad. Además, pueden traer consecuencias económicas y en su futuro profesional a la víctima. Es así que esta puede abandonar su puesto de trabajo de forma voluntaria, lo que le afectará económicamente e inclusive puede tener concebido en su interior que tiene alguna capacidad física o mental que le impide desempeñar eficazmente en un trabajo, y esto a su vez se transmitirá en una dificultad para encontrar algún otro trabajo. Por otro lado, el acosador normalmente toma represalias como despidos injustificados, sin indemnización, reducción de salario o jornada laboral, lo que posteriormente conlleva indudablemente una responsabilidad judicial si es el caso de plantearse una demanda o un juicio. Hasta aquí mi intervención. Le doy paso a mi compañero. Bueno, tenemos las medidas tomadas por el Estado. Bueno, quiero aclararles primero que nuestro tema el día de hoy es el moving juvenil, es decir, personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad, pero sin embargo recalco que esto se da en todas las edades. Para lo cual es importante manifestar que el Ministerio de Trabajo tiene la rectoría sobre el tema, cuya misión es regular y controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales
mediante la ejecución de procesos eficientes, eficaces, oportunos, transparentes y democráticos, con el objetivo de conseguir un sistema de trabajo justo, digno, con igualdad de oportunidades y sin discriminación. Cuando la víctima pone la denuncia, inmediatamente se realiza la respectiva investigación. Teniendo en las manos todas las pruebas, se realiza el despido inmediato de la persona que ha estado ocasionando estos daños. También la víctima recibirá la indemnización equivalente al valor de 1 año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponde por despido intempestivo. Atendiendo a la gravedad del caso, la víctima de acoso puede solicitar ante la autoridad laboral competente las disculpas públicas de quien cometió mencionada conducta, así como lo determina el numeral 8º del artículo 545 del Código de Trabajo. El Estado ha creado programas para garantizar la igualdad de oportunidades, como el socioempleo, la plataforma Ensamble, para insertar a los becarios en el medio laboral nacional, y el programa denominado Empleo Joven, el cual desde su parte teórica es discriminatorio, porque contradice a la ley de la juventud. En cuanto a la edad de una persona joven, señalando que un joven es una persona comprendida entre los 18 y 26 años de edad. O sea, aquí tenemos una contrariedad del concepto en lo que es materia ley, porque estamos dejando fuera a las personas que son comprendidas entre los 27 y 29 años de edad. A ellos no se les considera joven, por ende, no se les da la oportunidad de estos programas de trabajo. Se han difundido en los últimos años mediante capacitaciones los procedimientos para realizar una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo para quienes han sido víctimas de este moving. Aquí les enseñamos las formas de cómo presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Puede ser de forma online o presencial. Esto aplica para trabajadores del sector público como privado, para quienes participen en los concursos de méritos y oposición publicados en Socioempleo, en fin, para todos los trabajadores que se sienten que están violando sus derechos. Ya, aquí les describimos, o sea, los pasos a seguir para hacer las respectivas denuncias. De la forma online, les escribimos aquí todos los pasos. Dice, primero, bueno, vamos a la página del Sistema Único de Trabajo. Elegimos la opción Sistema Único de Denuncias. Seleccionamos el tipo de denuncia, sea el sector público o el sector privado. Si elegimos el sector público, tenemos que llenar el formulario de denuncias del sector público, que son 25 preguntas. Si es del sector privado, igual llenamos el formulario del sector privado, que son 28 preguntas. En cualquier caso, se pueden modificar las respuestas. Si ya no está seguro de hacer la denuncia, continuamos después para finalizar en otro momento dicha denuncia. También se tiene que adjuntar los documentos de respaldo. Al finalizar la denuncia por internet, se asignará un número de seguimiento para el control de la misma. Esto es en cuanto a lo que si le queremos hacer la denuncia en forma online. De forma presencial, simplemente nos acercamos a las ventanillas del Ministerio de Trabajo. El único requisito es llenar el formulario de la denuncia, el cual lo podemos descargar en la página del Ministerio. Y se debe llenar con todos nuestros datos, o sea, de la persona denunciante y del empleador, y con los motivos de la denuncia. O sea, para este trámite no se necesita tener abogados, y el trámite es totalmente gratuito, como lo es todos los trámites de las entidades del Estado. A veces nos sorprenden, pero bueno, o sea, les recalcamos que todo es gratis. La siguiente, por favor. En conclusión, después de toda la investigación realizada en el presente estudio, podemos decir que en el país no existe mucha información sobre el moving laboral juvenil. Es decir, el acoso laboral provocado a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, mucho menos sobre las cifras exactas que los representan. Se debe implementar charlas de manera constante hacia los trabajadores y a la ciudadanía sobre estos temas para que tengan conocimiento de las medidas a tomar y de los planes y acciones a ejecutar para evitar el acoso laboral. Identificamos los problemas físicos y mentales que sufren las víctimas del moving laboral y las enfermedades de gran complejidad que se pueden desencadenar y que afectarán en otros ámbitos en su vida. Por tal motivo se debe brindar un tratamiento psicológico especializado tanto a la víctima como al acosador. Hemos aprendido a diferenciar cuando un conflicto interpersonal se termina y empieza a generarse el moving juvenil.
Yéndonos a la realidad, en la mayoría de los casos, las personas prefieren callar por temor a represalias, por temor a perder su empleo y hoy en día lo difícil que es conseguir un trabajo. Prefieren callar y aguantar este moving, pero no tenemos que permitir esta clase de atropellos. Como mis compañeros han expuesto, hay normas que amparan estos casos, así como lo es la Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo, la Ley de Juventud, la Ley Orgánica del Servidor Público, la Ley Orgánica Reformatoria del Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público para prevenir el acoso laboral. Eso es toda nuestra presentación y lo único que les puedo decir es no permitamos más moving juvenil y moving en general. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, estamos para responderles. Buenas noches con todos. Yo tengo una duda. Bajo el contexto de que no se puede discriminar a ninguna persona por su condición, ¿qué piensan ustedes acerca de que ciertas organizaciones, empresas, instituciones piden como un requisito para ingreso presentar exámenes, por ejemplo, de VIH, de sífilis, incluso de herpes? ¿Qué piensan ustedes de eso? A ver, con respecto a la pregunta que nos hizo la señorita, yo creo que ahí se está violentando el derecho al trabajo, porque no se puede poner tanta traba para dar la oportunidad. Y como le digo, en el caso de los jóvenes se abrieron estos programas y el Estado tiene que, o sea, incluir a los jóvenes dentro del rol de trabajo de todas las empresas. Listo, muchas gracias por responderle la duda. ¿Alguien más alguna otra pregunta? Buenas noches. Primero, felicitarles por el tema que han desarrollado, agradecerles por la invitación y de hecho es un tema que, como bien lo decían, se presenta tanto en el sector público como privado, el maltrato generalmente del jerárquico superior. En este caso, a nivel ya de instituciones, ¿cuál sería el rol del director o del jefe de talento humano frente a estos hechos? Si me permiten, compañeros, contestar esta consulta de la estimada asistente. Pues el rol del jefe de talento humano, de la persona que ha sido designada para cumplir este puesto, este rol dentro de una organización, debe ser garante de que se cumpla a cabalidad lo que determina la ley, lo que protege a la persona basándonos inicialmente desde lo primigenio, los derechos humanos y por consiguiente todo lo que concierne a la Carta Magna y a las leyes que protegen como tal a las personas y en especial, y como lo hemos abordado en este caso, a los jóvenes. Es decir, si es que sucediera un caso de moving dentro de la organización, debe ser el primero que ejecute una acción para frenar inicialmente el moving y para posteriormente denunciarlo y de ser el caso tomar medidas o
en su defecto, poder asesorar a quien está dirigiendo la organización de que se tomen las medidas para subsanar de raíz esta problemática y que no se vuelva a repetir dentro de la organización. Muchas gracias por su respuesta. Por el tiempo, terminamos ahí nuestra capacitación. Les enviamos por el chat un link para que por favor nos ayuden llenando la encuesta y enviando. Y les agradecemos mucho por la asistencia a esta capacitación. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias también. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, estimados jóvenes, gracias.